Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección de Palabra Viva. Hoy vamos a tener un especial sobre el buen pastor. ¿Quién es el pastor? Aquel que da su vida por las ovejas. Bueno, pero antes de iniciar vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a ese buen pastor que venga a pastorear a nuestros seres queridos, aquellas personas que quisiéramos que estuvieran cerca del Señor, aquellas personas que están alejadas del Señor. ¿Cuántas de nuestras familias, cuántas personas de nuestros seres queridos están tan alejados? Quisiéramos que el Señor los acogiera en su redil. Y el Señor no se quede atrás porque el Señor siempre está pendiente de nosotros, de sus ovejas. Por eso en este día vamos a pedir, oh Padre Celestial, en nombre de tu amado Hijo Jesús, te pedimos que el Señor Jesús nos llame a cada uno por nuestro nombre y que seamos esas ovejas dóciles para podernos, para podernos dejar guiar hacia la casa del Padre Celestial. En tus manos queremos poner todas las personas que nos han pedido oración, aquellos enfermitos, aquellas personas que claman, Señor, un milagro en sus vidas, para que tú como buen pastor, Señor, hagas tu obra en cada uno de ellos. Pero sabemos, Señor, que hay que disponer el corazón, sabemos, Señor, que tenemos que escuchar, Señor. Ante todo, destapa nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu voz. Amén. Bueno, les decía que el buen pastor tiene unas cualidades, así como las ovejitas también tienen sus cualidades, porque vemos que hay unas ovejitas más dóciles, vemos que hay unas ovejitas que son, bueno, no tan dóciles, son un poquito rebeldes, pero son cosas de toda familia, ¿no? En la familia vemos que hay ovejitas eh, juiciosas, dóciles, otras que son más rebeldes, otras que son más aventureras, ¿no? Entonces hay ovejitas que se escapan del redil, ¿no? Hay unas ovejas que se escapan del redil y esas ovejas son las que tenemos que llamar y pedir al Señor que tenga misericordia de esas ovejitas. En estos días escuchaba a un sacerdote algo bien bonito de que él cuando estuvo en Italia visitó unas, se llaman como, sí, una especie de granja, o bueno, de sitios donde tienen las ovejas, ¿no? De pastoreo de ovejas. Y él le decía al pastor, le decía que como entre tantas, porque eran muchísimas, muchísimas ovejas, y lo bueno es que el pastor a cada ovejita le tiene nombre y las ovejitas lo escuchan, ¿no? Pero él decía que el padre le preguntaba al pastor, bueno, y cuénteme, ¿cómo hace usted para que las ovejas lo escuchen? Entonces el Señor le dijo al padre, en ese tiempo era seminarista, le dijo, mire, hagamos un experimento. Usted les silba y a ver qué hacen. Entonces efectivamente él les silbó y ninguna vino. En cambio, el pastor silbó y vinieron las ovejitas. Después empezó a llamarlas por su nombre y el padre se daba cuenta de que algunas retrasaban un poquito y otras venían más rápido. Pero había una que, eso sí, el pastor decía el nombre y venía rápido, rápido, rápido. Entonces el pastor le dijo al padre, lo que pasa es que esta ovejita no tuvo mamá porque cuando él nació, su mamá lo rechazó. Hay unas ovejas que rechazan las crías. No se sabe por qué, decía el padre, puede ser que haya algún defecto o simplemente que las ovejas no los identifican porque ellas seguían mucho por los olores, no los identifican y los rechazó. Entonces, este pastor la crió, dice que la llevaba, como era pequeñita, la llevaba aquí cargadita siempre y el animalito le cogió tanto amor, tanto cariño, porque tenía que darle alimento y todo, le cogió tanto cariño que donde él va, pues él iba, la ovejita lo seguía. Entonces, siempre que él salía, la primera que salía era la ovejita. Bueno, ¿qué tenemos que aprender de esto? Que tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Lo que yo les decía en la oración, le pedí al Señor que quitara esos tapones espirituales. ¿Por qué? Porque el enemigo
nos venda los ojos y nos pone tapones espirituales. ¿Para qué? Para poder escuchar la voz del buen pastor. Por eso, si miramos la palabra y en una de las cartas de San Pablo hay una anécdota, una recomendación. El Señor les dice, o San Juan relata, de que hay personas que están como ciegas, que no ven. Por eso dice, cómprate un colirio, ¿sí? El colirio del amor, el colirio del amor. Todo lo que hace el amor cuando nosotros nos volvemos al Señor, cuando estamos pegaditos a Él, Él nos devuelve, nos restituye nuestros sentidos, nos restituye nuestra salud. Lo que pasa es que por el pecado nosotros nos alejamos de Dios. Pecado hace que nos alejemos de Dios. Y en ese alejamiento de Dios, en ese alejamiento, los oídos, lo que son los oídos, lo que es la vista, nuestros sentidos se van como aletargando, se van durmiendo. Y esos sentidos hace que nosotros perdamos esos tapones, esas vendas. Inclusive también cuando la persona se ha alejado de Dios, a veces siente los pies espirituales. Yo digo, hay pies espirituales, hay manos espirituales, hay ojos espirituales. O sea, todos nuestros sentidos, en la medida que nosotros vemos nuestros sentidos, también tenemos nuestros sentidos espirituales, o sea, los corporales y los espirituales. Bueno, esos sentidos espirituales se van como adormeciendo, como aletargando y se van cargando como un sueño, el letargo es un sueño, ¿no? Recordemos, me acuerdo mucho cuando el Señor le dice a los apóstoles que lo acompañen a orar allí en el huerto de los olivos. Él dice que les cayó como un letargo, como un cansancio. Eso lo produce es el enemigo, ese cansancio lo produce el enemigo. Y el enemigo hace que nosotros ya no escuchemos la voz. Hay personas que dicen, pero ¿por qué será que yo ya no escucho a Dios? ¿Por qué será que yo ya siento que Dios no está conmigo? Todo eso lo puede sentir una persona, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, ¿Qué sucede? Que la persona hace que el mismo demonio hace que la persona se vaya alejando de Dios, que no sienta la voz de Dios. Entonces, pidámosle al Señor que nosotros, si hay esos letargo espiritual, pidámosle al Señor que nosotros podamos arrancar de nuestros ojos la venda, que podamos quitar esos tapones de los oídos para que penetre la palabra de Dios. Bueno, hay un salmo que me gusta muchísimo, yo sé que ustedes todos lo saben, que es el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Pues habla sobre el buen pastor, ¿no? Pero sucede que no solamente el Salmo 23 es para que la gente dice, es que si yo tengo una necesidad, es que si yo tengo una situación, pues voy ¿qué? A rezar el Salmo 23, ¿no? Resulta que el Salmo 23 también es muy especial para aquellas personas que están pasando la agonía de la muerte. El Salmo 23, si se le reza a las personas agonizantes, si se le reza con mucho amor, si se está haciendo siempre, siempre, siempre la oración seguida, 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 ese salmo ayuda muchísimo. Yo les compartía en otro especial que hicimos, en otro programa, acerca de, no sé si fue con ustedes o con otro grupo de oración, acerca de una persona, una ex monjita que tenía una agonía muy larga. Yo llegué, ella no, estaba en esa agonía, pero ni que se iba, ni quedaba, ni que se iba. Entonces yo les dije, pues propongámonos, como hay bastante familia, pues rezar el salmo seguido, seguido, seguido. Y hubo turnos y la familia se le turnaba en el día de la noche. Se empezó a hacer el salmo del buen pastor y ella empezó a quedar más tranquila, más tranquila, más tranquila, hasta que pues ya cuando ella al cabo de un tiempito, de un día o día y medio creo que fue más o menos, ella descansó completamente, gracias a Dios. Entonces, démonos cuenta que el salmo del buen pastor no solamente es para necesidades, sino
sí, cuando hay un momento de muerte, pero también puede ser cuando hay un momento de ataque espiritual, cuando hay un momento cuando tenemos enemigos, cuando nos sentimos como a veces en depresión. El Salmo 23 también sirve para aquellas personas que están en depresión, para aquellas personas que están en periodos de ansiedad. Pues el Salmo 23 yo pienso que sirve para todo, para todo. Bueno, pero hace muchos años yo le escuché a un amigo que sé que está en la presencia de Dios, una predicación sobre el buen pastor. Sabemos que a la Biblia no se le puede agregar ni quitar nada, pero cuando nosotros oramos, sí lo podemos acomodar a nuestras peticiones. A ver, una cosa es la palabra cuando yo la estoy compartiendo, cuando la están predicando, la están proclamando en el púlpito, en el ambón. Y otra cosa es cuando yo la cojo para hacer oración. Por ejemplo, aquí le voy a poner un ejemplo, ¿no? Dice, pero tú, Yahvé, no te alejes, corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi alma de la espada. ¿Yo cómo podría ser? Yo podría decir, Señor, no te alejes de mí, Señor, te siento lejos, me siento abandonado, Señor, ten compasión de mí. O sea, nosotros la podemos tomar como una ayuda de oración y le podemos agregar, ¿sí? Entonces, esta palabra que vamos a leer, sí, sabemos, la voy a primero a leer como está en la palabra y luego yo la voy a ir explicando como a mí me la explicaron y me parece muy bonita, ¿no? Dice así, Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas. Allí reparo mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería. Pero tú vienes conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos, perfuma mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, entonces, esto es como está en la palabra. Yo siempre les he dicho, les digo a ustedes siempre y a todas las personas con las cuales yo les comparto, hay que subrayar la palabra de Dios. Hay que subrayarla, tener siempre un marcadorcito, un resaltadorcito y ir subrayando. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un ejercicio y vamos a anteponerle un prefijo a la palabra. Vamos a poner la palabra sí. Entonces, si yo digo, si Yahvé es mi pastor, nada me falta. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que si Yahvé es tu pastor, ¿no? Entonces, pues, yo quiero que esto es una palabra meditada. Vamos a meditar la palabra. Entonces, esta es la palabra meditada. Entonces, esto es, vamos, si Yahvé es tu pastor, nada te va a faltar. Entonces, ¿tú qué podrías decir? Bueno, si Yahvé es mi pastor y dice que nada me va a faltar, entonces, ¿por qué estoy angustiado? Si Yahvé es mi pastor, y dice, y nada me falta, por qué temo? ¿Por qué le estoy temiendo a lo que está pasando a mi alrededor? ¿Por qué estoy temiendo y por qué tengo miedo de lo que pueda pasar en mi familia? ¿Por qué? Porque recordemos ese pastor que llama a sus ovejas, que conoce a sus ovejas. Además, dentro de las características del pastor, un pastor tiene que ir con una vara y un callado. ¿Para qué sirve la vara? La vara es el palito larguito, larguito que lleva, sí, es un palito. Entonces, con esa vara, el pastor, ¿qué va haciendo? Se encuentra por ahí en el camino una serpiente, aleja a la serpiente, con la vara la aparta. Si hay unas zarzas, él va apartando, él va marcando el camino. Entonces, con el bastón, el pastor va marcando el camino. ¿Para qué? Para que las ovejas vayan siguiendo la ruta que él va tomando. ¿Sí? Por eso dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si el Señor es ese pastor, él va marcando con su palabra, ese bastón vendría a equivaler a la palabra de Dios.
Entonces, la palabra de Dios nos guía, nos va mostrando el camino. Entonces, el bastón equivaldría a la palabra. La palabra, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Entonces, como palabra de Dios, nos va guiando, porque el que lee la palabra de Dios no se va a equivocar. ¿Por qué? Porque es que en la palabra de Dios está todas las instrucciones, está como todo el manual. Yo les cuento aquí algo que a mí me pasa, la verdad, yo siempre cometo ese error. ¿Por qué? Porque al venir un equipo nuevo, hoy estoy estrenando unos micrófonos que un buen amigo me regaló. Bueno, estoy estrenando, pero yo la verdad, yo para leer las instrucciones, cómo se usa, yo no sirvo, nunca he podido, no sé, nunca he podido. Me gusta más como lo que sea rápido, manual, bueno, lo que sea. Entonces, pero la palabra sí la tomo, ¿por qué? Porque es mi manual, ¿sí? Sé que tengo que corregir lo otro porque a veces he dañado equipos, sí, que no los he sabido manejar, pero tengo que aprender, sí, pero yo les digo de verdad que el que lee la palabra de Dios, el que lee la palabra de Dios no se va a equivocar. Bueno, entonces, decíamos que el pastor tiene una vara, ¿sí? Para guiar, pero tiene un callado. ¿Cuál es el callado? Entonces, mire, el callado es el que tiene como una formita así, ¿sí? Por lo general, casi siempre lo pintan al Señor con el callado con una formita así, que es como una curvita. ¿Por qué? Porque como el terreno es tan pedregoso, el terreno de allá de Israel era tan pedregoso, había tanta montaña, a veces las ovejitas se trataban de despeñar o se quedaban por ahí metidas entre las rocas y el pastor no alcanzaba a sacarlas. Entonces, ¿qué hacía el pastor o qué hace el pastor? Un buen pastor se inclina y con la argollita, con esa media lunita, saca la ovejita, la coge del cuello y la puede subir, ¿sí? Entonces, mira los implementos, ¿no? Que es la vara, la palabra, y yo digo que el callado para mí es la Virgen María, la Virgen María. Ese callado que nos salva, que está siempre pendiente de nosotros a través también del rosario. Mire que personas que yo he sabido testimonios de que tal vez no fueron tan practicantes, de como tan asiduos a estar tanto, orando tanto, tanto, pero sí rezaban su rosario. Ese rosario hace que la Virgen interceda por nosotros ante el Señor. ¿Para qué? Para que allí, para ayudarnos en el momento del juicio a interceder por nosotros. Está ese testimonio tan bonito del padre Escándalo, que él muere y él se condenaba. ¿Por qué se condenaba ese sacerdote? Porque no era que hubiera sido un pecador, pero no había sido un buen pastor. Él no le gustaba confesar, él no le gusta, él reconoce que no le gustaba reconfesar, no le gustaba atender a la gente, sino él se dedicaba era a administrar su parroquia, o sea, que la parroquia estuviera bonita, que todo estuviera bien bonito, pero le faltaba el pastoreo que es tan importante en nuestros sacerdotes y el pastoreo que es tan importante también en las personas que llevamos la palabra de Dios, ese pastoreo, ¿no? Entonces, él le faltaba eso y él se condenaba y él en un momento escucha una voz le dice, una voz femenina que le dice a Jesús, dale otra oportunidad. Y efectivamente él tuvo otra oportunidad. Él estaba muy grave porque él se le abrió en un accidente, se abrió así completamente la cabeza y el cerebro quedó descubierto. Y se supone que una persona en ese estado, pues es muy difícil, eso es un milagro que él se hubiera salvado. Y quedó perfectamente, y él es un sacerdote ya estuvo un tiempo, creo que de director, si no estoy mal, tuvo mucho que ver con EWTN, y él habla mucho de su testimonio, ¿no? De cómo nosotros tenemos que ser esos buenos pastores. Bueno, retomemos otra vez la palabra. Entonces, si el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces tú mentalmente le vas a agregar a la palabra esa palabrita. Si el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Y qué más? Dice, nada me falta, en verdes pastos me hace reposar. Entonces, ¿qué hace buen pastor? Un buen pastor lleva a su rebaño a verdes pastos. Lo que dice, el contrario de lo que dice Ezequiel de los
de los malos pastores, ¿no? Aquellos pastores que no se dan cuenta y llevan a sus ovejas al a pastos malos, a tomar, a beber agua que está contaminada. Entonces, este buen pastor, que busca? Primero que sus ovejas tengan buenos, antes de comer él, hace que sus ovejitas tengan ese regalo o ese buen alimento, como es el pasto tierno, un pasto bueno y además una buena agua, ¿no? Dice, Dice, y me conduce a fuentes tranquilas, que a beber de aguas limpias. ¿Qué hace la nueva era? La nueva era aparentemente se supone que dicen que es la era de Acuario, la era que va a traer o que traería mucha paz al mundo. Y vemos que cada día el mundo está peor, está en muy mala, va muy mal como está, ¿no? Entonces ha traído más problemas a la gente en vez de dizque ayudar. Entonces esa famosa era de Acuario es un agua, el Acuario es un agua turbia, un agua donde hay veneno, donde hay aparentemente trae paz, pero trae muerte. En cambio, el buen pastor lleva ¿qué? Conduce sus ovejas a aguas tranquilas, ¿sí? Allí reparo mis fuerzas. ¿Qué pasa cuando las ovejitas han caminado tanto y el pastor también? Entonces, el pastor tiene que buscar buenos pastos, ¿por qué? Porque las ovejas comen tanto y el ganado es tan grande, entonces tienen que ir renovando pasto y beber el agua que está limpia, no agua turbia, ¿no? Dice, allí reparo mis fuerzas, ¿dónde? En ese verde pasto. ¿Y cuál es el verde pasto para nosotros? ¿Cuáles son esas aguas limpias para nosotros? Mire, yo le digo la verdad, les aconsejo, de verdad, verdad, vayan al Santísimo. Ustedes no saben la paz que uno encuentra en el Santísimo. Hay gente que me dice, pero es que yo no sé qué decirle. No, simplemente contémplalo. Así como cuando uno está uno enamorado, que a veces los novios, ustedes se dan cuenta que los novios no se, a veces ni hablan, ¿sí? Solamente se miran. Entonces, es eso, mirar, contemplar al Señor. Allí en el sagrario, allí en la Eucaristía también, claro, la Eucaristía es por excelencia el mejor alimento. Allí en el sagrario es donde nosotros vamos a tener esa paz, ese remanso, esa paz y esa quietud que necesita nuestro corazón. Dice, ningún mal temería, ¿sí? Perdón, allí reparo mis fuerzas, me guía por cañadas seguras. Mira, si tú aprendes a hacer la voluntad del Señor, pero si tú te empecinas por coger por donde tú quieres, seguro que vas a ir por malos caminos. Pero si tú le dices al Señor con todo tu corazón, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero seguirte, quiero estar contigo, Señor. Entonces, si tú le entregas al Señor de verdad, verdad, tu corazón, tu voluntad, el Señor te va a guiar, te va a guiar a esos verdes pastos, ¿sí? Pues tú vienes conmigo, perdón, me volví a perder, pero me guías por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. ¿Por qué? Porque el que queda mal es el Señor. El buen pastor, un buen pastor tiene que quedar bien. Imagínense que un pastor le dijera, no, o sea, hace que las ovejas se pierdan, o este pastor hace que no cuidas las ovejas cuando están enfermas, o este pastor él las lleva a comer agua, a beber aguas sucias. Entonces, ese buen pastor ya no tiene credibilidad. Entonces, entre todos los otros pastores que pastorean ovejas. Entonces, ese buen pastor tiene que salir siempre, siempre en defensa de sus ovejas, ¿no? Haciendo honor a su nombre. Porque ante Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en las profundidades, ¿no? Aunque fuese por valle tenebroso, claro, a veces para pasar a otros pastos tiene que pasar por unos valles sombríos, por unos valles que no son tan seguros, pero el buen pastor siempre va buscando el mejor camino. Recordemos que no es garantía, porque hay personas que dicen, pero es que si yo busco a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, el estar con el Señor no es garantía de que no vayas a tener pruebas. Las
pruebas siempre van a venir. Siempre vamos a estar de prueba en prueba, pero con Dios estaremos de victoria en victoria. O sea, viene la prueba, pero si yo estoy pegadita al Señor, estoy pegadita a ese buen pastor, pues va a venir la victoria. Claro, llegó la victoria, hay un tiempito de descansar, de recuperar las fuerzas, pero el Señor no quiere que tú te quedes ahí quietico, el Señor quiere que tú sigas avanzando. Entonces, ¿cómo vas a avanzar? Pues a través de ese valle tenebroso, ¿sí? Esas son las pruebas, pero con la seguridad de que si el Señor está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Entonces, las pruebas van a venir, pero siempre vamos a estar del siguiendo las huellas del buen pastor, del buen pastor. Bueno, entonces sigamos a ver, dice que aunque pasemos por valle tenebroso, como puede ser una enfermedad, como puede ser una dificultad económica, como puede ser una pérdida, ahí pueden haber pérdidas eh, tanto como económicas como materiales, como también personas queridas que se van, pero es que eso es lo normal de la vida. Las personas piensan que si uno se convierte al Señor, que si uno está con el Señor, nada va a pasar. Y así no es, así no es. El Señor nos va a ayudar a pasar la prueba, pero no va a ser garantía, no es garantía de que aquí estemos ya en el paraíso. No, el paraíso vamos a estar allí cuando estemos con el Señor, si nosotros logramos pasar, sí, allá a la patria celestial. Este es el paraíso, la eterna felicidad. Esto es aquí, ya les digo, viene la prueba, viene la lucha, viene la victoria, viene el descanso y nos tenemos que alistar para la siguiente prueba. ¿Por qué no vamos a tener ningún mal? Porque tú vienes conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan, ¿sí? Acuérdense, la vara y el callado del Señor nos sosiegan. O sea, esa vara que es la autoridad del Señor, que es la palabra del Señor, ¿sí? Y el consuelo de la Virgen María, y que siempre está ayudándonos, y que siempre está tendiéndonos la mano, como buena mamá, ella también es la buena pastora. Aquí en Bogotá hay una iglesia, si no estoy mal, creo, sí, es San Diego, que tienen un cuadro muy lindo que se llama la Divina Pastora, o sea, la Virgen María, ¿sí? Entonces, la Virgen María también es la pastora, porque ella ayuda al pastor, ayuda a su hijo a llevar esas ovejitas al redil, ¿no? Bueno, preparas ante mí una mesa. El Señor prepara la mesa. ¿Cuál es la mesa que prepara el Señor? El banquete eucarístico, el banquete eucarístico. Ese banquete que es día a día, el Señor nos tiene preparado. Yo no sé si les he comentado esto, pero recuerdo mucho una vez que el Señor me lo dijo muy claro, el día del juicio, yo les mostraré cuántas veces ustedes me dejaron la cena preparada. A diario el Señor nos prepara la cena y hay personas que se contentan solamente con la Eucaristía dominical y eso entonces nosotros deberíamos acudir lo más posible diariamente a la Eucaristía, ¿sí? Comuniones. Y hay personas que están enfermitas, entonces podrían hacer sus comuniones espirituales, pero siempre, siempre estar alimentándonos, porque si no nos alimentamos, nos va a dar esa anemia espiritual. Otro día les hablaré de lo que es la anemia espiritual. Bueno. Entonces dice, preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos. Uno diría, bueno, si yo tengo un banquete y ahí están los enemigos no cerca, posiblemente ellos van a pensar, les va a dar envidia, van a tratar de dañarme como el banquete, ¿no? Pero no es tanto en la parte de los enemigos de carne, sino yo siempre he pensado que son más los enemigos del espíritu. ¿Por qué? Porque es a la vista de ellos, pero al estar uno en la Eucaristía, al estar en el Santísimo, el Señor nos hace, en cierto modo, nos hace inmunes, invisibles a que el enemigo nos pueda estar haciendo daño, ¿no? Entonces, ese es el estar siempre protegidos con la mirada de ese buen pastor.
Si el pastor cuida con los ojos, porque imagínese tantas ovejitas y el pastor está, como yo digo, como escaneando todo su rebaño para que no se le pierda ninguna, a ver si alguna está enfermita. Y seguro que si alguna se enferma, el buen pastor no la va a dejar caminar. ¿Qué hace el buen pastor? Dice, sana, dice la palabra, que va y le venda las paticas a las ovejitas y las carga, ¿sí? Entonces, hay momentos en la vida, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, en que uno dice, oye, ¿yo cómo pude pasar por esta prueba? Si esta prueba era tan difícil. Y uno dice, bueno, y si pude pasar por esta prueba, lo más probable es que el Señor nos llevaba cargaditos, nos llevaba aquí en sus brazos. Yo tengo, les voy a contar le voy a contar, no sé, por aquí no tengo. Siempre que yo tengo por ahí registricos y estampitas del Buen Pastor, y yo siempre le pongo a la ovejita que lleva aquí cargadita, yo siempre le pongo Marta, porque yo le digo al Señor, no me bajes nunca de allí, porque siempre se está tropezando, siempre se está cayendo y yo necesito esos cuidados de ese buen pastor, ¿no? Perfumo mi cabeza y mi copa rebosa. Entonces, ese perfume es el perfume de amor con que el Señor nos envuelve, ¿no? El Señor nos envuelve con ese perfume de amor. Mire, y aquí les tengo otra anécdota, podría decirse, o algo que vi a veces la gente dirá, ay no, ver las redes, ver eso le quita a uno el tiempo. Hay veces hay cosas bonitas. Creo que fue en TikTok que encontré esta anécdota. Dice, era un rebaño, iba un rebaño grande, grande, grande de ovejitas. Y lo mismo que le pasó al padre, esta persona va y le pregunta al pastor, ¿usted cómo hace para criar tantas ovejas? Entonces el dueño del rebaño le dice, mire, la verdad, no todos los nacimientos, porque muchas ovejitas mueren en el parto. Entonces, hay corderitos bebés que quedan sin mamá. Pero él decía, pero si yo les pongo, pero como hay mamás que se les mueren sus corderitos, normalmente uno diría, voy a ponerle este corderito a la mamá que se le murió su corderito para que lo críe. Pero resulta que no, no es así, porque las mamás, por el olor, rechazan al corderito y no lo alimentan y lo pueden dañar, hasta lo pueden matar, porque lo empujan y lo botan lejos. Entonces, ¿qué dice, dice este pastor? ¿Yo qué hago? Yo cojo y degüella los corderitos muertos y empapa al corderito vivo con la sangre del corderito muerto y se lo pone a la mamá. ¿Qué hace la mamá? La mamá lo huele, como le huele a su sangre, entonces ella lo coge para sí, lo alimenta y lo protege. Entonces, mire qué bonito, cuando yo leía esto, yo decía, oye, nosotros lo aplicamos, lo podemos aplicar con la sangre de Jesús. Y me acordaba también, yo lo ligaba con otra predicación de un sacerdote hace muchos años que yo le escuchaba. Yo decía, es que ninguno de nosotros podemos presentarnos ante Dios, pero si nosotros nos lavamos con la sangre de Jesús, pues Jesús no nos va a ver a nosotros, perdón, si nos lavamos con la sangre de Jesús, Papito Dios no nos va a ver a nosotros. ¿A quién va a ver? Pues va a ver a Jesús porque es la sangre de Jesús que nos cubre. De ahí la importancia que nosotros nos estemos cubriendo con la sangre del buen pastor, ¿sí? Esa sangre que nos identifica como hermanos de Jesús y nos hace hijos de Dios. Entonces, es un bonito ejercicio. Una vez yo le escuchaba a una señora que tenía un tumor en un seno. En ese tiempo estaba muy de moda una canción que yo creo que ustedes la pueden todavía buscar, yo creo que sí todavía está. Son canciones antiguas de las carismáticas, pero todavía está vigente y dice: "La sangre de Cristo lava, sanó mi ser. La sangre de Cristo sana, sanó mi ser". Entonces ella se bañaba y le decía: "Señor, que esta agua que va a correr sea tu sangre". Y ella empezaba a cantarle: "La sangre de Cristo lava, lavó mi ser". Bueno, yo no canto bonito, pero dice así, ¿no? La sangre de Cristo sana, tiene poder, y mientras fluya sangre, no temeré. Di aleluya,
di aleluya que el Señor está sanando. Mira, mi voz no es bonita, pero es bien bonita la canción. ¿En qué sentido? En que hay que pedir al Señor que nos lave con su sangre y que la sangre de Cristo sana. Ella la cantaba todos los días, ella se metía al baño y le decía: "Señor, esta es tu sangre". Y todos los días se bañaba y todos los días le cantaba la sangre. Hasta que un buen día le hicieron el examen y le dijeron: "No, su tumor desapareció". Entonces, conclusión, la sangre de Cristo sana, la sangre de Cristo libera y la sangre de Cristo tiene poder. Y mientras fluya sangre, no temeré. O sea, siempre está fluyendo sangre, sangre del costado de Cristo, de las llagas de Cristo. Siempre está fluyendo sangre. Entonces, aprovechemos esa sangre de Cristo para lavarnos, para limpiarnos, para pedirle al Señor que lave nuestros pecados, para pedirle a ese buen pastor que sane nuestras heridas. De ahí que es tan importante, yo hago mucho énfasis en los talleres que yo dicto. Yo también, aparte de evangelizar así a través de estos medios, con la ayuda del Señor, el Señor me ha puesto a dictar talleres. Yo dicto talleres, ya pronto vamos a tener un taller. Yo dicto talleres aplicados a todo lo que el Señor me ha enseñado. Realmente lo que yo le decía una vez a Rafael Arango, yo le decía a Rafael, básicamente yo recojo enseñanzas, porque me gusta mucho también escuchar predicadores, recojo enseñanzas, la palabra y lo que el Señor me ha enseñado. Yo sé que a todos el Señor nos enseña muchas cosas, ¿no? Porque Él es un papá y Jesús es un hermano y Él nos va enseñando. Entonces, los procesos que yo trabajo en mis dos libros, sobre todo en el último libro de la metamorfosis del corazón, es un proceso que el Señor me enseñó en mí, fue en mí, no es en mí, lo que el Señor ha hecho en mí a través de su palabra, de su amor, de su misericordia y cómo el Señor me ha ido llevando a trabajar, a ir más allá del perdón, porque no nos podemos quedar solamente con el perdón, tenemos que ir más allá del perdón. Y eso es lo que hace el buen pastor. El buen pastor no solamente se limita, sí, a mi trabajo. Yo me imagino un pastor moderno, de los modernos, modernos, ¿no? Entonces, los perritos allá cuidando el ganado y el pastor, el buen pastor chateando, ¿no? Un buen pastor no puede descuidar sus ovejas, un buen pastor no puede descuidar sus hijos, así como una madre cuida a sus hijos, aunque yo he visto algunas madres que están con el niño y están chateando, no, por favor abuelas, por favor mamás, no, cuando estemos con un niño, y sobre todo los pequeños, que nuestros hijos, que nuestros nietos nos vean 100% con ellos. Eso es lo que tiene que también en las ovejitas sienten que el pastor las está cuidando, las ovejitas sienten el amor de ese buen pastor, las ovejitas sienten la mirada, la voz del buen pastor, la actitud del buen pastor. ¿Qué tal un buen pastor, no un pastor golpeando las ovejas? No, no, así no es. Entonces, el buen pastor las protege, las cuida, las consiente. Ese es el buen pastor, ¿no? Bueno, ya para aquí, para terminar este último versículo del Salmo 23, dice así: bondad y amor me acompañarán. No dice me acompaña, me acompañarán. ¿Por qué? Porque si yo estoy con el buen pastor, toda la vida me va a acompañar ¿qué? La bondad y el amor. Entonces yo no sé por qué las personas dicen, es que Dios se olvidó de mí, porque no me dio lo que yo quería. Entonces, no, Él ya se olvidó de mí. No, no se trata de que nosotros nos guiemos por lo que el Señor nos da. Y mucha gente busca los dones del Señor, mas no el Señor de los dones. Aquí tenemos que buscar a ese buen pastor. Y ese buen pastor, ¿qué me va a dar? Ese buen pastor me va a dar ¿qué? Lo que yo necesito para la vida eterna. Lo más importante, busquen el reino de Dios y su justicia, que todo les dará por añadidura. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros buscamos en las añadiduras, mas no buscamos el reino de Dios y su justicia. Entonces, como ovejas, ¿qué tenemos que buscar?
al buen pastor, no por lo que Él nos va a dar materialmente, porque todo va a venir por añadidura, sino por lo que Él nos va a dar su amor, su ternura, su compañía, el saber que Él está con nosotros, aunque pasemos por esos valles oscuros, aunque a veces nos pongamos de mal genio, aunque a veces digamos, uy, yo ya estoy que tiro la toalla, yo ya estoy que no puedo, pero ese buen pastor no va a tener esa paciencia, porque una de las características también del buen pastor es la paciencia, porque un buen pastor apacienta, y la palabra apacentar viene de la palabra paz. Entonces, cuando estés de mal genio, cuando estés así como que ya no puedes, diga el Señor, apacienta mi corazón, sosiega mi corazón, apacienta mis pensamientos, apaciéntame, Señor, que necesito estar contigo, que necesito que mi corazón repose en ti. Apacienta mi corazón, apacienta mis pensamientos, porque hay personas que pueden estar tranquilas aparentemente, pero el pensamiento está en otra parte. Entonces, digamos, como las personas ansiosas, que su pensamiento está en el futuro. Entonces, y cosas que no han pasado. Entonces, el ansioso está pensando, ay, Dios mío, y ahora va a caer esto, y ahora, y si llega, si mañana tiembla, o si ya bueno, todo lo que piensa una persona ansiosa, ¿no? Y seguro que yo me voy a enfermar, les da una gripita y ya se imaginan que les va a dar neumonía. Ya les duele un poquito el estómago, no, es que tengo un virus de no sé qué cosa. Bueno, entonces eso es una persona ansiosa, ¿no? Que el hijo salió un momentico a la esquina, no, ya le va a pasar algo, ya lo van a atracar, no. Entonces, una persona ansiosa necesita ser apacentada por ese buen pastor. Señor, apacienta mis pensamientos, apacienta mi respiración, porque una persona ansiosa empieza a respirar y a respirar y a respirar y a respirar. Entonces se hiperventila. Entonces, no sé si ustedes saben qué es lo que pasa cuando una persona se hiperventila. Pues la persona hiperventilada va a empezar a sentir que se le adormece el cuerpo, que se le tuercen las manos, que se le tuercen los pies, y entonces ya empieza a su corazón a palpitar. ¿Por qué? Porque está hiperoxigenado. Entonces, eso es consecuencia de no tener paz. Tenemos que aprender a tener paz para que, pero paz en quién, no paz en la paz, ¿no? Sino paz en ese buen pastor que nos pastorea. Entonces, imagínate que tú eres esa ovejita, vamos a suponer que te llamas Carlos, que te llamas María, que te llamas Mildred, que te llamas Ofelia, que te llamas Miguel, Raúl, no sé, y que el Señor te está diciendo, Miguel, ven que yo te quiero pastorear. Ven que yo te quiero llevar a un pasto muy verde. Ven que yo te quiero dar alimento sano, te quiero nutrir con mi amor, con mi cuerpo, con mi sangre. Eso es aprender a sentir ese llamado y esa voz de ese buen pastor apaciguando. Cuando hay una tormenta, el buen pastor no sale corriendo a meterse por allá debajo de un árbol. No, ese buen pastor las hace que todas se vayan pegando, 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 ¿sí? Y que todas pegaditas, pegaditas ahí pasan la tormenta, pero él les está hablando, está en medio de ellas, ¿no? Al estar las ovejitas bien pegaditas, pues tiene varias ventajas. Una de las ventajas es que pueden sentir en medio de la lluvia, pueden sentir la voz del pastor o pueden sentir el silbido del pastor, y en medio de la lluvia una con otra se va dando calor, ¿no? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que buscar siempre en los grupos de oración, un grupo de oración donde te enseñan doctrina sana, buscar eso, como les decía, estos medios de enseñanza como un taller de oración, como un día de retiro, como un Pentecostés, por decir, ¿no? Esos Pentecostés donde se reavivan los dones, todo ese tipo de cosas tenemos que irlas buscando cuando estamos más en la tormenta, más en los problemas, ¿no? Bueno, entonces, sigamos, ¿sí? Todos los días me acompañarán todos los días de mi vida. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Y esta es la promesa para ti y para mí.
la promesa de Dios, de que si nosotros estamos en ese redil, vamos a estar ¿dónde? En la casa de nuestro Padre, un sinfín de días, una eternidad de días. Entonces, acordémonos que tenemos que estar en esa casa del Padre, allá tenemos que llegar, ¿sí? Y que tendremos que pasar por muchas pruebas, tendremos que pasar por muchas situaciones de dolor, de tristeza, de angustia, de pérdidas, de duelos, todo eso tenemos que aprender a manejarlo. Y cómo la gente me dice, Marta, ¿yo cómo hago para aprender a manejar todo este tipo de situaciones? Pues por eso tenemos medios, vamos a hacer unos programas también sobre sanación interior, cómo ayudarnos para nuestros procesos de sanación, pero también tenemos que buscar también digamos, los talleres presenciales, porque también aprendemos mucho, porque recibimos, porque podemos hablar con ustedes. Entonces, importante eso, ¿no? Bueno, hablamos del ansioso, ¿no? Pero hablemos también ahora del depresivo, ¿no? Entonces, claro, el ansioso es el que vive el futuro y el depresivo es el que vive en el pasado. Entonces, una ovejita no puede estar viviendo en el pasado. ¿Por qué? Porque si está pensando en el pasado, ¿qué hace? Pues se queda ahí ancladita, se queda ahí echadita y no se va a buscar esos verdes pastos con ese buen pastor. Entonces, ¿qué tiene que hacer la ovejita? Seguir y dejar el pasado atrás y decir, ay, es que tan rico que yo la pasé aquí. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Ellos salieron de Egipto y estaban depresivos. ¿Por qué? Porque recordaban todo lo que habían dejado atrás, qué tan rico que comían, qué tan rico que estaban, que cómo la pasaban de bueno, pero no se acordaban de lo malo, ¿sí? No se acordaban de la comida, pero no se acordaban de que estaban esclavos. Entonces, ¿qué hace la ovejita? La ovejita es obediente, la ovejita no se queda en el pasado, la ovejita se levanta, la ovejita se levanta y sale en busca del amado, del ser amado, que es ese buen pastor, que es Jesús. Oh mi Jesús amado, hoy en este día queremos decirte que aquí estamos dispuestos a seguir aún en medio de las pruebas, aún en medio de la tristeza, aún en medio del dolor, aún en medio de la situación económica, familiar, de todo tipo de mala situación, queremos, Señor, que tú vengas por nosotros a buscarnos, a sanar nuestras heridas, a vendar nuestras heridas, a que tú nos levantes en gloria para ti, Señor, y que vayamos, Señor, con esa seguridad de poder encontrar la paz que realmente tú das. Pacifica, Señor, nuestro corazón, pacifica, Señor, nuestro entendimiento, todo lo que tenemos, en tus manos nos ponemos y te decimos gracias, Señor, porque tú todo lo haces bien. Ven, Señor Jesús, ven a sanar, ven y sana barajanda, tirian de leverejanda, o sea, mia barajanda, turian de levere, tu liberati Cristi, oh Santo Espíritu, ven, ven, Señor Jesús, ven, buen pastor, ven a pastorear a mi casa, ven a pastorear mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos, mis dolores, mis tristezas, Señor. Háblame, Señor. Aquí estamos, Señor, para escuchar tu voz, para seguirte en todo lo que tú digas, como tú digas y hasta cuando tú digas, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, nos estaremos viendo ya en otro próximo programa. Les recuerdo, por favor, suscribirse al canal. Si ustedes quieren algún tema en especial, lo ponen también ahí en comentarios. Quiero que hable sobre tal tema. Para eso estamos, para aprender todos. Como les digo, yo siempre digo, yo no me las sé todas. Entonces, si no lo sé, lo estudio el tema y miramos cómo podemos ayudarnos los unos con los otros. Bueno, ténganme en sus oraciones, oremos mucho por nuestros difuntos, por el alma del doctor Rafael Arango y bueno, por tanta gente que se está yendo, mucha gente buena. Bueno, y también oremos por aquellos que tal vez no se fueron como tan en gracia del Señor, para que el Señor tenga un juicio de misericordia para todos ellos. También quiero pedirles el favor de que ayuden a compartir. ¿Para qué? Porque entre más personas les llegue el mensaje, pues vamos a estar más evangelizados y vamos a estar más unidos en oración. También, si ustedes quieren, ayúdenme con un like.
un like. Bueno, un abrazo grande, grande, grande. Lo llevo en mi corazón. Bendiciones.